Prosiguiendo en lo que nos corresponde a la unidad 3, referida a las teorías del aprendizaje, en este momento vamos a referirnos a lo que es el enfoque del aprendizaje cognitivo-social de Albert Bandura, fundamentalmente. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos previstos para este tema? Identificar el paradigma básico de este enfoque, destacar los conceptos del aprendizaje social y transferir esta información a la práctica docente, porque lo que se trata en esta asignatura es, además de revisar desde el punto de vista teórico todo lo que son los aportes de las teorías explicativas del aprendizaje, la idea es que usted como estudiante de educación desarrolle herramientas y estrategias para desarrollar su práctica pedagógica. Entonces, en este caso vamos a hablar de la teoría del aprendizaje cognitivo social. Confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura. ¿Quién es Albert Bandura? Porque todavía está vivo. Bueno, es un psicólogo canadiense que nació en Canadá, por supuesto, en Mundare, Canadá, 4 de diciembre de 1925, aunque su familia era originaria de Ucrania. Hizo estudios en Canadá, en la Universidad de Stanford, y fue el que introdujo el término de la autoeficacia. Les comentaba que Albert Bandura, psicólogo canadiense, centró sus estudios en el enfoque conductual cognitivo y es profesor de la Universidad de Stanford. Ahora bien, él inició sus estudios del aprendizaje apoyándose en las investigaciones del enfoque conductual que acabamos de ver, pero tenía la crítica de que cuando se estudiaba el aprendizaje lo hacían solamente con animales, y si lo hacían con humanos no consideraban el aspecto social. Además, él inicialmente lo que hacía era explicar la personalidad. Entonces, se le reconoce por la teoría del aprendizaje social de la personalidad, que lo trabajó con Walters, y subraya la experimentación que concretamente se refiere a sujetos humanos y a los procesos que aparecen y se constatan frecuentemente en el marco interpersonal. El contenido de la teoría principalmente se deriva desde el punto de vista empírico de los principios del aprendizaje, del rendimiento y de la modificación de conducta. En este sentido, pues está tomando los elementos del conductismo. Ahora bien, como estamos en la teoría del aprendizaje, hablemos entonces de lo que es la teoría del aprendizaje social, y que como considera los aspectos cognitivos se le conoce como teoría del aprendizaje cognitivo social. O sea, porque Bandura desafió y amplió los conceptos conductistas del aprendizaje. Él creía que las perspectivas conductistas tradicionales eran precisas, pero incompletas, porque solo ofrecían perspectivas conductistas tradicionales y ofrecían una explicación parcial del aprendizaje. Es decir, las teorías conductistas pasaban por alto elementos importantes, en especial las influencias sociales del aprendizaje. Por eso que sus primeros trabajos se enfocaron en las conductas sociales y recibió el nombre de la teoría del aprendizaje social. De allí que se le consideró además como modelo neoconductista. Eso fue en el año 1977.
Bandura plantea que factores sociales y cognitivos, así también como el ambiente, tiene papeles importantes en la conducta. De hecho, él habla que cuando los estudiantes aprenden, pueden hacer una representación cognitiva o transformar sus experiencias. Recuerda que en el condicionamiento operante, las conexiones ocurren únicamente entre las experiencias ambientales y la conducta. En este sentido, Bandura desarrolló un modelo de determinismo recíproco que consiste en 3 factores principales: la conducta, la persona cognitiva y ambiente. Decimos personas cognitivas porque incluye los aspectos propios del estudiante, que son las expectativas, las creencias, actitudes, estrategias, pensamiento y la inteligencia. Aspectos que no consideraba el enfoque conductual. Recuerden que el enfoque conductual, tanto operante como el clásico, solo consideraban las contingencias, los elementos del ambiente, los recursos y las consecuencias que eran las conductas. En cambio aquí Bandura introduce un elemento muy importante que tiene que ver con la persona que procesa la información y actúa en consecuencia, sin menospreciar los efectos del ambiente y la interacción entre ambas. En este momento vale la pena o vale el esfuerzo hacer una mejor explicación de lo que es el determinismo recíproco, y para facilitarles a ustedes qué significa esto, voy a tomar del libro de Santroc en la página 226 cómo explican el caso de esta interacción ambiente, persona, conducta. Entonces dice aquí: considere cómo podría funcionar el modelo de Bandura en el caso de la conducta de logro de una estudiante de preparatoria, a la que llamaremos Sondra. Se puede llamar Elizabeth, Alexandra o Margarita o Felipe o Aray, cualquiera de ustedes. Entonces fíjense, la cognición afecta la conducta. Sondra desarrolla estrategias para pensar con mayor profundidad y lógica acerca de cómo resolver problemas. Las estrategias cognitivas mejoran su conducta de logro. Luego, la conducta afecta la cognición. El estudio, que es la conducta, o sea, el estar estudiando, de Sondra la ha llevado a obtener buenas calificaciones, lo que a su vez produce expectativas positivas sobre sus habilidades y le da confianza en sí misma, cognición, lo que ella reflexiona. Entonces, el ambiente afecta la conducta. La escuela a la que asiste Sondra recientemente desarrolló un programa piloto de habilidades de estudio que ayuda a los estudiantes a aprender a tomar notas, a manejar su tiempo y a resolver los exámenes de forma más eficaz. El programa de habilidades de estudio mejora la conducta de logro de Sondra. Entonces, la conducta afecta al ambiente. El programa de habilidades de estudio tiene éxito para mejorar la conducta de logro de muchos estudiantes de la clase de Sondra. La conducta de logro mejorada de los estudiantes estimula a la escuela, a su vez, a ampliar el programa para que todos los estudiantes de preparatoria participen en él. La cognición afecta al ambiente. Las expectativas y planeación del director y los maestros de la escuela hacen que, en primer lugar, el programa de habilidades de estudio sea posible. El ambiente afecta la cognición. La escuela establece un centro de recursos donde los estudiantes y los padres pueden acudir a buscar libros y materiales para mejorar las habilidades de estudio. El centro de recursos también ofrece a los alumnos servicios de tutoría para habilidades de estudio. Sondra y sus padres aprovechan los recursos y la tutoría del centro. Estos recursos y servicios mejoran las habilidades de pensamiento de Sondra.
Entonces aquí vimos cómo en varios pasos se ejemplifica este determinismo recíproco. Se dice determinismo y es recíproco porque uno afecta al otro. No, en este caso se constituye como un círculo virtuoso que va incrementando las habilidades de pensamiento, de estudio y la confianza del estudiante en sí mismo, y mejora la calidad de la escuela también. Hablemos entonces de los conceptos básicos. Los voy a anunciar aquí porque ya hemos hablado de alguna manera de los primeros, pero para tenerlos puntualizados. Entonces tenemos el determinismo recíproco, la autoeficacia, el aprendizaje por observación, el aprendizaje vicario, aprendizaje latente, modelamiento y motivación. Aprovechar para decir qué es la autoeficacia. Es la creencia de que uno puede dominar una situación y producir resultados positivos. Es decir, es la cognición que tiene el individuo cuando va, o la persona, pues cuando ejecuta una acción y resulta que se logra o alcanza la meta propuesta. Entonces asume que él tiene la capacidad para manejar la situación que se le presente. Eso es la autoeficacia. Bandura también hace una diferenciación entre lo que es el aprendizaje y el desempeño. Fíjense que también habla que cuando se le ofrece al niño, después vamos a hablar del experimento del muñeco bobo, cuando se le ofrece algún incentivo, su desempeño mejora. Entonces, dice que aun cuando haya ocurrido algún aprendizaje, es probable que no se demuestre hasta que la situación sea apropiada o hasta que existan incentivos para ejecutarla. Y esto explica lo que a veces vemos cuando, digamos, malas conductas, por ejemplo, decir malas palabras, fumar, que fueron modeladas por sus padres. Las consecuencias personales desalentarían la ejecución de las conductas. Además, es posible que los niños hayan aprendido a escribir el alfabeto, pero que tengan un mal desempeño debido a su limitada coordinación motora fina, imposibilita una escritura bien cuidada. Entonces, el desempeño no es un indicador de su aprendizaje. Otro ejemplo lo vemos que una persona puede saber de aritmética o matemática, pero ante un examen tiene un mal desempeño porque se pone nervioso, porque se le fue el tiempo, por alguna u otra razón. También esta teoría cognitiva social establece una diferencia entre el aprendizaje activo y el aprendizaje vicario. El activo es aquel que se logra al realizar y experimentar las consecuencias de los propios actos. Es decir, que la diferencia reside en el papel que tienen las consecuencias, o sea que es distinto a el aprendizaje en el enfoque de condicionamiento operante. ¿Por qué se dice que las consecuencias? Porque las consecuencias, o mejor dicho, la interpretación de las consecuencias crea expectativas, afecta la motivación y moldea las creencias. Ahora, el aprendizaje vicario es aquel que ocurre al observar a otros. La gente y los animales son capaces de aprender simplemente al observar a otra persona o animal aprender. Y este hecho resalta o desafía la idea conductista de que los factores cognitivos no son necesarios para explicar el aprendizaje. Si la gente aprende observando, entonces debe enfocar su atención, construir imágenes, recordar, analizar y tomar decisiones que afecten el aprendizaje.
Así suceden muchas cosas a nivel mental antes de que se presente la ejecución y el reforzamiento. Hablemos ahora de lo que es el aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación o modelamiento es aquel aprendizaje que se realiza cuando un individuo observa e imita la conducta de otra persona. Ahora bien, claro, se habla de modelamiento porque es del modelo, porque le está modelando la conducta de otro. Es distinto a moldeamiento, que eso lo vimos en el enfoque conductual de conductismo clásico o el operante. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan el aprendizaje por observación? Primero, el nivel de desarrollo del observador. Conforme los niños crecen, son capaces de concentrar su atención por periodos más largos, utilizar estrategias de memoria para retener información y motivarse a sí mismos para practicar. Una segunda influencia es el estatus del modelo. Los niños suelen imitar más los actos de otros cuando estos parecen ser competentes, poderosos, prestigiosos y entusiastas, de manera que los padres, los profesores o maestros, los hermanos mayores, los atletas, los héroes del espectáculo, las estrellas del rock o las personalidades artísticas podrían servir como modelos. Por supuesto que esto depende de la edad e intereses del niño. En tercer lugar, al observar a otros, aprendemos qué conductas son adecuadas para individuos como nosotros, de tal forma que imitamos con mayor facilidad a aquellos modelos que son similares a nosotros. Es decir, un niño es más factible que imite puede ser a un adulto, pero que se parezca a sus padres, no que sea tan disímil que no le interese. Ajá. Entonces todos los estudiantes necesitan ver modelos exitosos y capaces que se vean y se oigan como ellos, sin importar su origen étnico, nivel socioeconómico o género. Entonces, las últimas influencias, los últimos aspectos o características tienen que ver con las metas y expectativas. Los observadores esperan que ciertos actos de los modelos generarán resultados específicos y los observadores valorarán esos resultados o metas. Entonces existe mucha más probabilidad de que los observadores pongan atención a los modelos e intenten reproducir sus conductas. Es decir, que si ven que el modelo es exitoso, se parece a mí y está haciendo una conducta dirigida a alcanzar una meta, es más probable que yo lo imite, porque veo que si él es capaz de hacerlo y tiene esos resultados, yo también pudiera tener los mismos resultados. Entonces, por último, el otro aspecto muy importante que tiene que ver con el modelamiento, que dice que los observadores son más propensos a aprender de modelos cuando tienen un alto nivel de autoeficacia, es decir, si consideran que son capaces de realizar los actos necesarios para alcanzar las metas o al menos de aprender a hacerlo. Hablemos ahora del estudio clásico del muñeco bobo, el experimento de Bandura, que consistió en la observación por parte de los niños de cómo unos investigadores golpeaban a un muñeco bobo o a un porfiado, como le decimos aquí. Entonces, eso les sirvió para establecer la diferencia entre el aprendizaje y el desempeño. Les invito a que lean en la página 227 del libro de Santroc la descripción de estas filmaciones, en donde básicamente se establecieron tres condiciones. En una se
el agresor fue recompensado con dulces y refrescos. En la segunda, el agresor fue criticado y golpeado por la conducta agresiva. Y en la tercera, no se presentaron consecuencias por la conducta del agresor. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados o la interpretación? Luego que se pasaron esas 3 filmaciones en las que participaron niños de preescolar, varones y hembras, distribuidos al azar en esos 3 grupos, se observaron a los niños en una cámara de Gesell. Sabe que esas cámaras, los espejos son en una sola dirección y los niños no saben que los están viendo. Entonces, los niños que observaron las filmaciones en que la conducta del agresor fue reforzada o no recibió castigo, imitaron más la conducta agresiva que los niños que observaron al agresor castigado. Como era de esperarse, los niños fueron más agresivos que las niñas. Sin embargo, un aspecto importante de este estudio es que el aprendizaje por observación ocurrió casi en la misma magnitud cuando la conducta agresiva modelada fue reforzada a cuando no lo fue. Un segundo aspecto importante de este estudio se enfoca en la diferencia entre el aprendizaje y desempeño. El hecho de que los estudiantes no lleven a cabo una respuesta no significa que no la hayan aprendido. En este estudio, cuando los niños recibieron un incentivo, es decir, un sticker o un caramelo o algo, para imitar el modelo, desaparecieron las diferencias entre la conducta de imitación de los niños de las 3 condiciones. Ahora, Bandura cree que cuando un niño observa una conducta pero no da una respuesta observable, es muy probable que el niño haya adquirido la respuesta modelada de forma cognitiva. Y esto es lo que se llama aprendizaje latente, que el cual aparece cuando el ambiente o la situación así lo exige. Veamos ahora los pasos para el aprendizaje. En términos generales son 4. Tiene que ver con la atención, la retención, generación o producción o reproducción, o práctica y motivación. Entonces, ¿qué significa cada uno? La atención evidentemente implica que el observador haga un esfuerzo cognitivo al observar esa conducta. Tiene que, como decimos en criollo o vulgarmente o coloquialmente, poner atención. En la medida que él pone atención, va elaborando o reteniendo esa información. La manera de retenerla es codificándola y guardándola en su memoria para recuperarla. Luego, la generación o reproducción tiene que ver con la ejecución en sí, la práctica. Y esta está relacionada también con las habilidades motoras, con la capacidad de reproducir el modelo, con su nivel de desarrollo también. Entonces, esto ayuda mucho si se practica para que pueda mejorar su desempeño. Y la motivación tiene que ver con, como se vio en el ejemplo del muñeco bobo, como con un incentivo. O sea, si sabe que va a obtener un premio, va a lograr una meta, va a recibir algún tipo de beneficio con esto. Entonces, de acuerdo a lo que dice el libro, dice que cuando los niños que vieron al modelo recibieron un castigo, no reprodujeron las acciones agresivas del modelo castigado. Sin embargo, cuando posteriormente se les dio un reforzamiento o incentivo, un caramelo o un sticker, sí imitaron la conducta del modelo. Una importante conclusión o aporte de Bandura es que él cree que el reforzamiento no siempre es necesario para que se lleve a cabo el aprendizaje por observación. Pero si el niño no reproduce las conductas deseadas, 3 tipos de reforzamiento pueden ayudar a esto. Primero, recompensar al modelo.
Segundo, recompensar al niño. Y tercero, instruir al niño para que haga afirmaciones de autorreforzantes tales como: muy bien, lo hice, o muy bien, hice un buen trabajo al lograr que la mayoría de esto esté correcto. Ahora sí, continúo trabajando, lograré lo que falta. Entonces, estas son estrategias referidas a su habilidad cognitiva y a la capacidad que tiene el niño para autorregularse y automotivarse. La capacidad autorreguladora está motivada por criterios como creencias, valores, expectativas y atribuciones, que son elementos internos y reacciones autoevaluadoras de sus propios actos. Es decir, esto también tiene que ver con las atribuciones. ¿A quién le atribuyo el éxito o fracaso de mis conductas? Sobre todo referidas al aprendizaje y al desempeño. Y lo uniré también como un aspecto cognitivo con la capacidad de autorreflexión. Es decir, cuando el ser humano analiza sus experiencias y conocimientos, puede observar sus ideas, actuar sobre ellas y predecir acontecimientos a partir de la misma. Entonces, esta es su capacidad de autorreflexión. Es como tomar conciencia, observarse a sí mismo de lo que está haciendo, se evalúa y toma correcciones o acciones para mejorar su desempeño, siempre referido al aprendizaje. En este caso al aprendizaje académico, pero puede ser a su desempeño social, a su desempeño atlético, dependiendo, o musical, dependiendo de lo que esté evaluándose. Bueno, a modo de reflexión, y como también todas las sesiones de aprendizaje tienen un inicio, desarrollo y cierre, en este caso les voy a pedir como cierre que hagan un ejercicio para ustedes mismos y que les sirve además para con sus alumnos, sus estudiantes o las personas para quienes ustedes son un modelo a seguir, ustedes son mentores o simplemente tienen cierta ascendencia en ellos. Entonces yo les voy a pedir que hagan, tomen un papel y un lápiz y hagan respondan a estos aspectos. ¿Quiénes son mis modelos? Entonces aquí haga una lista de quiénes son sus modelos o mentores más importantes de su vida. Luego van a describir lo que su modelamiento y mentoría han sido positivas o han implicado en su desarrollo. Es decir, porque yo digo que es mi modelo y qué conducta estoy modelando de esa persona, cómo ha impactado en mi vida. Y lo hacen, cuáles son sus modelos, y al lado ponen sus contribuciones. Al tener esto ya listo, la siguiente pregunta va a ser: ¿qué tipo de modelo deseo ser para mis estudiantes? Allí van a describir cuáles características y conductas son las más importantes para que usted modele a sus estudiantes. Luego van a decir: ¿cómo incorporaré modelos y mentores en mi salón de clases? Describe un plan sistemático para llevar modelos y mentores a la vida de sus alumnos en una de las áreas en las que planea enseñar, como en matemáticas, inglés y, no sé, las que ustedes quieren. Por último, si tiene una pregunta que es así como también para proyectarse en el futuro: ¿quién sería mi mentor educativo? ¿Cómo sería mi mentor educativo ideal? Aquí ustedes también ya han visto sus mentores actuales, pero ¿cómo sería aquel ideal? Y si es así, ¿cómo sería su mentor educativo ideal? ¿Cuáles características tiene? Si han visto alguna persona. Y con esto, persona o personaje, o sea, persona me refiero a alguien que ustedes conozcan cercano, o algún personaje literario o que ustedes hayan admirado y lo describen ahí. Y que tanto se parece a ustedes. Bueno, les dejo esto de reflexión y la bibliografía para que usted sea activo en su proceso de aprendizaje.